Hola, en esta ocasión voy a seguir con la explicación del Cortex M7, en este caso en específico del STM32H743, que es de la familia de ST, de rendimiento, de alto rendimiento. Bien, antes de empezar a ver aplicaciones reales, a programar los periféricos que contempla este microcontrolador, ocupamos ver cómo es el core. Antes de entrar a los periféricos propios de ST, hay que ver de qué se compone el core o el núcleo principal del Cortex M7. Este núcleo principal del M7 es estándar para todos los núcleos M7 de todos los fabricantes. Pueden llamarse un poquito diferentes los registros a lo mejor, pero las direcciones por lo regular son las mismas y también su funcionalidad no cambia mucho. Es como un estándar, es lo que vende ARM hacia los demás fabricantes, dándoles esta arquitectura estándar, ¿de acuerdo? Bien, entonces antes de empezar a programar este microcontrolador tenemos que tener bien en claro cómo es su arquitectura, qué nos ofrece Cortex M7 y por qué nos convendría utilizarlo en dado caso que si decidamos utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, este primer video yo creo que vamos a ver un poquito su arquitectura, cómo está la memoria seccionada y algunas instrucciones de interés, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en videos posteriores veremos ya los periféricos propios del Cortex M7, porque hay periféricos del Cortex M7 del núcleo y están los periféricos del fabricante. Son dos periféricos diferentes, de hecho están mapeados en diferentes lados. Esto es porque los periféricos del Cortex M7 son comunes para todos los microcontroladores. Este es como el MBIC, el SCB, que es el System Control Block, el SysTick, System Timer, FPU, Floating Point Unit, el caché, el access control, etcétera. Bien, estos periféricos son propios del núcleo. Entonces, si nosotros utilizáramos otro Cortex M7 de algún otro fabricante como de Atmel, vamos a tener estas características también implementadas, como las que acabo de mencionar, a lo mejor con diferente nombre de registro, pero la misma funcionalidad. Bien, entonces, este primer video vamos a ver la introducción de este núcleo. Ok, este es el manual de programación del Cortex M7. Existen dos manuales de programación del Cortex M7, el que nos ofrece ARM como tal y el que nos ofrece el fabricante. En este caso, el que nos ofrece el fabricante cambia un poco la generalidad que nos ofrece ARM porque lo enfoca más a lo que involucró, a lo que implementó realmente el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, es algo extenso, 252 páginas. Yo voy a indicarles, digamos, lo más importante que podamos ver. Voy a empezar con una principal diferencia que mucha gente se encontró al momento de migrar del Cortex M4 al M7. Bien, esta falta de compatibilidad fue el bit banding. El Cortex M4 podíamos, bueno, mapeaba en la memoria virtual una sección de memoria donde nosotros podemos acceder a nivel de bits a cualquier dirección de memoria. Es decir, para la dirección de memoria número 0, es un ejemplo, tiene, digamos, 32 bits y había 32 direcciones de memoria que mapeaban cada uno de esos 32 bits. Eso era bit banding. Esto es para nosotros mantener operaciones atómicas y no guardar, cambiar, setear en 1 o setear en 0 y después volver a cargar el valor. Entonces, en una sola operación nosotros seteábamos en 1 o en 0. Bien, esto es muy, muy importante, mucha gente lo utilizó en el momento que implementaban o utilizaban el Cortex M4,
Cuando migran al M7, esta funcionalidad se va. Entonces, como se va esta funcionalidad, pues hubo muchos problemas de compatibilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo quitaron? Estoy investigando un poco, a lo mejor no tengo el dato más correcto, pero parece ser que porque esto consumía algo de recursos internamente en el silicio y no daba tanta, digamos, no era tan bueno las ventajas que daban. Porque realmente cuando nosotros queremos poner en uno o en cero algún bit de algún registro o lo que le dé memoria, es porque, o las cosas más comunes es cuando borramos alguna bandera que nos indica alguna interrupción o algún puerto, ¿no? Entonces eran muy poquitas las cosas que realmente ocupábamos o se ocupan poner en uno en cero de forma atómica. Entonces lo que decidieron es más bien agregar registros extras donde se limpia la bandera y donde se pone la bandera y donde se lee la bandera. Entonces, anteriormente había un registro donde se podía leer la bandera, se podía setear la bandera y al mismo tiempo lo podíamos borrar, o sea, era de escritura y lectura. Ahora en el Cortex M7 existirán tres registros, uno donde se setea la bandera, donde se pueda leer la bandera y donde se pueda limpiar la bandera. No en todos los periféricos existe esto, pero se lo implementaron en muchos. Perfecto. Entonces vamos a seguir sobre esto. Este es un pequeño paréntesis. A lo mejor alguien que ha utilizado el Cortex M4 y se vaya a migrar, lo tiene que tener en cuenta. Bien, entonces es algo extenso este documento. Es una referencia del que nos entrega ARM como tal y lo modifica el fabricante a su conveniencia, a lo que él realmente implementó. Entonces aquí vemos un pequeño diagrama conceptual de qué implementa el núcleo del Cortex M7. Bien, está su unidad de punto flotante, está su unidad de interrupciones, está un protocolo de matriz de buses llamado AXI. Este AXI hace que se puedan conectar, interconectar o comunicar más bien el núcleo, el núcleo de Cortex M7 con los demás periféricos que tiene el microprocesador. Tiene su unidad de protección de memoria. Esta unidad de protección de memoria lo que nos permite es modificar los parámetros de alguna localidad de memoria. Esto lo vamos a ver más adelante, pero un pequeño inicio es que a veces nuestra memoria no ocupamos que, que sea cachable, que sea compartida, que sea bufeable. Entonces nosotros podemos cambiar esos parámetros. También podemos cambiar que pueda ser ejecutable ese tipo de memoria o que no se pueda ser ejecutable, etcétera. Entonces, el Cortex M7 como el M4, no sé los anteriores M3 y M0, si lo implementaban, pero desde el M4 y el M7 tienen esta unidad de protección de memoria, muy utilizada y muy necesaria para configurar correctamente nuestra aplicación. Tiene unos watch point y trace unit. Esto es para nosotros, digamos, debuggear. Esto nos sirve a nosotros para debuggear. Y algunas otras cosas que aquí no lo vamos a ver, no lo muestran. Está el DTCM y el ITCM, que son las unidades acopladas al microprocesador, al núcleo, y el DMA. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos aquí leyendo la hoja esta hoja y vamos viendo cosas interesantes, ¿no? Los periféricos que incorpora el Cortex M7 es el Nested Vector Interrupt Controller, el NVIC, muy utilizado. Algo que a muchas personas se les complicó al migrar de un microprocesador de un fabricante en específico, con una arquitectura específica del fabricante, hacia el Cortex M7 o a un Cortex M en general, es que las interrupciones se tienen que loguear o se tienen que setear en diferentes módulos, no solamente en el módulo del periférico. Hay un módulo centralizado
que se tiene que setear las interrupciones, aparte de habilitar interrupciones globales en un registro del núcleo. Hay un periférico que centraliza todas estas interrupciones y hay que habilitarlas y darle una prioridad. Y después, en el periférico necesario, hay que volverlas a habilitar. Entonces son tres habilitaciones, son tres capas de habilitación. La habilitación global, la habilitación en el NVIC y la habilitación en el periférico. La prioridad se da en el NVIC, en el periférico no se da prioridad de la interrupción. Entonces, es un concepto que a lo mejor a muchas personas se les complica, se le complicó en su momento, al momento de migrar a un Cortex M. Bien, está el System Control Block. Vamos a ver qué podemos controlar con esto. Están los cachés. Bien, desde el Cortex M4 se implementa caché. En el Cortex M4 su mantenimiento del caché no era tan complejo, o bueno, yo nunca lo utilicé tan complejo de forma tan específica como en el Cortex M7. En el Cortex M7 nos dan un poquito más de flexibilidad al manejo de caché y aparte aumenta el caché. Está el System Timer. Este System Timer se ideó principalmente en un inicio y creo que todavía se sigue utilizando para darle un tiempo al scheduler de nuestro sistema operativo de tiempo real. Entonces, este System Timer es muy básico, es conteo hacia abajo, de 24 bits nada más, y lo que uno que hace es contar en carrera libre. Esto nos permite, obviamente, mantener el scheduler de nuestro RTOS. Está la unidad de protección de memoria, que les indicaba era para nosotros habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades o ciertas características de rango de memoria. Y la unidad de punto flotante. Bien, la unidad de punto flotante es también una mejora que hubo, bueno, en todos estos periféricos, en casi todos hubo mejoras. En el MPU antes había solamente 8 diferentes regiones que se pueden programar, ahora hay 16. El caché aumentó el caché de 4K a 16K. Y en la unidad de punto flotante, anteriormente solamente podía permitir operaciones flotantes de 32 bits. Ahora hay doble precisión de 64 bits, ¿de acuerdo? Bien, entonces esos son los periféricos internos del núcleo, los que nos permite o los que complementan a la ALU de nuestro procesador. Muy bien, entonces seguimos aquí ya involucran un poquito conceptos un poquito más avanzados del stack. Hay dos stacks, el main stack o process stack y el main stack. Uno es para los threads y otro es para manejadores. Bien, siempre que nosotros ingresemos hacia una interrupción, vamos a manejar el main stack de handler. Y cuando estamos en algún proceso, podemos utilizar el main stack o podemos utilizar el thread. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con los registros del microprocesador. Tienen pocos registros. Realmente hay microprocesadores que tienen bastantes registros, 32, 24, etcétera. Aparte de sus registros de punto flotante. Y entonces se hacen muchísimos registros. En este caso, el procesador, registros de forma general, solamente tenemos 13. Los demás ya son de forma particular o específica. Ok, ¿por qué ARM decide utilizar tan poquitos registros? Bueno, habrá muchísimas razones, pero una de las que vi muy importantes cuando estuve investigando el por qué utiliza estos registros y por qué son tan pocos. O sea, no son sumamente pocos, pero sí son pocos a comparación de procesadores más grandes o del mismo tamaño que un Cortex M7. Pero esto es con la intención de que vemos que en nuestros programas no utilizamos casi nunca registros simultáneamente, más de 10, más de 9, más de 12 a lo mejor. Entonces tomó ese principio de que no utilizamos y nosotros como programadores reutilizamos bastantes registros. Entonces, al momento que nosotros creamos un RTOS,
tenemos que guardar el contexto de nuestro proceso o de nuestras interrupciones. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos más registros, el proceso o el guardado de este contexto se hace más lento. Entonces, para hacer el cambio, el switcheo de contexto entre procesos y interrupciones, pues yo creo que se eligió este número de registros donde da una pauta de rendimiento con tiempo, ¿de acuerdo? Es una media. Aparte de estos registros, también el FPU tiene otros registros utilizados. Entonces, imagínense, nosotros utilizamos una aplicación que no utiliza valores de punto flotante, entonces solamente nos tenemos que meter o tomar en cuenta estos registros que están en pantalla. Si nosotros empezamos a utilizar punto flotante en nuestras operaciones, obviamente el cambio de contexto, el switcheo de contexto va a ser diferente, pero también este núcleo nos permite elegir cuándo se ha hecho, o nos indica más bien, cuándo se ha hecho una operación de punto flotante o no. Entonces también podemos guardar ese contexto y a veces en un proceso que se ha utilizado punto flotante se guarda, pero en otro proceso donde no se ha utilizado punto flotante, esos registros de punto flotante no se guardan. Entonces realmente nos ayuda mucho este microprocesador a optimizar ese tipo de cosas, ese tipo de cambio de contexto. Bien, entonces seguimos hacia abajo, ya vemos algunos registros principales del procesador, aparte de los registros generales, donde están las banderas de nuestras operaciones, está la habilitación de nuestras interrupciones, el número de la interrupción en la que estamos atendiendo, etcétera. Bien, esto lo veremos después, ahorita no lo vamos a utilizar en los primeros programas, entonces lo voy a dejar solamente como mencionado, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos, y bueno, son algunos registros para habilitar fault handlers, etcétera. Bien, entonces, bueno, el que sí es interesante es el control register. El bit número 2 FPSA es el que les indico yo, o el que les comentaba, que nos indica si el contexto activó alguna operación de punto flotante. Si la activó, va a guardar o va a preservar esos valores automáticamente. Si no ha detectado una operación punto flotante, no guarda esos registros. Es algo interesante, muy bueno. Entonces, seguimos con esta con la secuencia y vemos qué tipo de datos va a poder manejar. Bueno, soporta accesos a 32 bits, 16 bits, 8 bits, 32 bits de punto flotante simple y 64 bits de doble precisión de punto flotante. ¿Ok? Esto hago hincapié porque existen algunos microprocesadores que no tienen algunos accesos a datos, a longitud de datos. Un ejemplo muy claro, si ustedes han utilizado algún procesador Piccolo de Texas Instruments, el TMS320F2, el C2000, se darán cuenta o se habrán dado cuenta que no permiten accesos a datos de 8 bits. ¿De acuerdo? Entonces, realmente ese es un problema si nosotros queremos optimizar memoria, porque pues el mínimo longitud de dato es de 16 bits y el máximo 32 bits. Entonces aquí nos permite esta flexibilidad de poder accesar a 8, 16 o 32 bits. ¿Ok? Algo sumamente importante, a lo mejor en un principio no se toma en cuenta, pero ya después cuando queremos optimizar algunas cosas, si no tienen todos los accesos disponibles, va a dar unos dolores de cabeza muy importantes. Ok, aquí vemos un concepto interesante, el CMSIS, que es la interfaz estándar de los microcontroladores Cortex. Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, nos importa estas librerías automáticamente cuando creamos un proyecto de un Cortex M. Esto es porque estos periféricos internos del microprocesador
del núcleo ya están definidos y casi todos los fabricantes lo tienen. Entonces es como un estándar. Para utilizar cualquiera de estos periféricos existen algunas funciones ya bien establecidas que nos va a permitir manejar estos periféricos sin ningún problema, sin meternos tanto a los registros como tal. Entonces el CMSIS es eso, es una interfaz, es una abstracción de los periféricos de nuestro core. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos y vemos aquí las diferencias entre el Cortex M7 y la familia F7 de ST y la familia H7 de ST. Muy bien, hasta abajo está la familia H7 y nos muestra qué es lo importante, lo que ha implementado y vemos muy fácilmente las mejoras que se le han hecho. Voy a estar cambiando entre una y otra página. Bueno, voy a elegir de arriba, que no es, digamos, el equivalente tal cual, pero vamos a ver. En el F7, la familia F7 tenía unidad de punto flotante, sí, pero solamente de punto de single precision float point, o sea, de 32 bits. En el H7 ya incorpora de doble y single, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya hubo una mejora en el punto flotante. El MPU, que es el unidad de protección de memoria, incorpora 8 regiones, el F7, y en el H7 ya incorpora 16 regiones. Podemos configurar 16 regiones de memoria con diferentes capacidades o diferentes parámetros. También la memoria acoplada al microprocesador también aumentó bastante. El RAM ITSM aumenta hasta 64K. En el F7 solamente tenía 16K. Entonces también hubo una mejora considerable en esta memoria. ¿De acuerdo? Disculpen. Creo que... No, sí, estamos bien. ITCM 16K y aquí se aumentó hasta 64K. Una diferencia es que anteriormente en el Cortex M, en el F7, nosotros podíamos accesar a la flash por medio del bus AXI o por medio del bus TCM. Las dos al final de cuentas lograban el mismo performance, pero con diferentes cosas, ¿no? El Flash TCM no llegaba al caché, llegaba a un módulo de prefetch, y la flash que estaba por medio de AXI sí llegaba al caché. Entonces, uno utilizaba un método y el otro utilizaba el otro método, al final de cuentas se llegaba al mismo tiempo de espera, pero con métodos diferentes. En este caso, en el H7 se elimina ese método del TCM y la flash se accede solamente por medio del AXI, del bus AXI. Bien, el data TCM también aumentó, antes era 64K y ahora aumentó a lo doble, 128K, entonces también hubo una mejora ahí. Y el caché, los dos, tanto de instrucciones como de datos, porque están separados, aumenta a 16K, anteriormente era de 8K. Entonces estamos viendo que todos los periféricos del núcleo mejoraron del F7 al H7. Es algo que me pareció muy bueno, entonces esta migración vale la pena. Si ustedes están todavía en el F7, migrense al H7 porque aumentan bastante sus prestaciones. Bien, aparte, tenemos errores en caché. Entonces, en el F7 no está implementado, pero en el H7 ya está implementado. También las interrupciones, los niveles de interrupciones, aquí dice que son 16 prioridades. Acá también dice que son 16 prioridades, pero parece ser que aquí hubo un error o hay una discrepancia. No sé cuál sea el correcto, pero parece ser que ya podemos obtener más de 16 prioridades en el H7. Aquí no sé por qué lo dejaron así, o a lo mejor hay una discrepancia en lo que dice la hoja de referencia con el manual, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, vamos a poner esto un poco en duda y dejémoslo que hay 16 prioridades solamente de interrupciones.
El número de interrupciones que incorpora son 149, anteriormente eran 104. Esto más que nada se debe a los periféricos que implementó el H7. El H7 al F7 aumenta más periféricos, entonces yo creo que es por eso la cantidad de interrupciones, de vectores de interrupción. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a debug, es lo mismo. Esto sí parece ser que no cambió casi nada. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? El modelo de memoria también es estándar en estos microcontroladores Cortex, en el cual está el código, está la SRAM interna, están los periféricos internos del procesador, del fabricante, están las memorias externas RAM y las memorias externas de dispositivo, que puede ser NAND Flash, NOR Flash, SRAM, etcétera. Y está lo que sería los Private Peripheral Bus. Estos periféricos privados son los que les acabo de mencionar, que son los propios del core, que sería MBIC, SSB, SysTick, FPU, Control Access, etcétera. Y después tenemos la última etapa del vendedor también, lo que quiera utilizar en esa localidad de memoria, ya sea para ponerlo en periféricos, si quieren agregar más memoria interna, más flash, más RAM, lo que sea, pueden utilizar 511 megabytes para utilizarlo como mejor le plazca al vendedor. Pero lo anterior, esto que está aquí, esto sí es estándar en todos los Cortex, ¿de acuerdo? Entonces seguimos un poquito más para acá y vemos que las memorias, la región de memorias del MPU pueden ser de diferentes tipos, normales y dispositivos o strongly ordered. Ok, normales es cuando nosotros podemos utilizar un dispositivo con el caché. Una memoria normal puede utilizar caché, puede ser bufiable, puede ser compartida, etcétera. Es lo más como general, ¿no? Lo más general podemos, el procesador puede indicar qué le conviene leer antes o qué le conviene leer después. Hay una mayor flexibilidad. En device, se refiere cuando nosotros conectamos por medio del periférico de memorias externas o un periférico de un procesador, bueno, de dispositivos externos, donde sabemos en qué localidad de memoria específica existen cosas, ¿no? Digamos, si nosotros eh, programáramos una FPGA y lo conectáramos a nuestro microprocesador por medio de algún periférico que pueda interconectarlos, obviamente yo sé hacia qué direcciones o qué dirección leer o escribir para que la FPGA haga alguna operación. De igual forma, yo sé, la FPGA sabe a qué direcciones tiene que escribir o leer para que obtenga esa información o para escribirla de vuelta hacia el procesador. Entonces, cuando es device, el procesador del Cortex-M no tiene la capacidad o no debe de hacer cambios en cuándo leer antes o cuándo leer después o qué leer en qué orden de la memoria. Entonces, es obviamente restringido que en cierta localidad se debe leer cierto tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y el otro es para los periféricos internos del procesador. Ese también debe de llevar un orden específico dependiendo de cómo lo hemos programado. Es decir, si yo voy a programar el lugar de un ejemplo y el lugar ocupa que primero se desactive el periférico para después nosotros poder programar los demás registros, ¿no? Entonces, si no fuera en orden especialmente restringido, entonces a lo mejor el microprocesador dice, o el compilador, o como sea, perdón, el microprocesador dice, es mejor yo primero hacer la operación que le sigue al desactivación del UART y después desactiva el UART. Eso va a haber implicará que no se configure correctamente el UART, entonces va a haber problemas. Entonces por eso a lo que se refiere. Bien, otro atributo importante de memorias es que sea compartida. Bien, una memoria compartida por definición no puede utilizar el caché.
Esto es porque si una memoria es compartida, varios periféricos pueden accesar a esa memoria. Entonces, la coherencia de caché se vuelve algo compleja. Digamos que un periférico está utilizando la memoria, se guarda en caché, está leyendo en caché, está escribiendo en caché, etcétera, pero nunca lo guarda en la memoria física tal cual. Entonces llega el DMA y quiere hacer la transferencia de la memoria física hacia otra localidad porque quiere hacer un copiado de información. En ese caso va a haber incongruencias en los datos. ¿Por qué? Porque un periférico está utilizando datos de esa memoria, pero esos datos están en caché. Entonces, hasta que no haya ya sea que nosotros escribamos de vuelta a la memoria o haya un hit, perdón, un miss, pues esa memoria física no va a haber cambios. Entonces, como es así, eh, cuando yo transfiera del DMA hacia otro periférico, a otra memoria, a lo mejor yo voy a obtener valores o voy a agarrar valores erróneos, no actualizados en la memoria, los voy a transferir. Eso va a haber incongruencias en valores. Entonces es por eso que es tan complejo mantener la coherencia de caché con la memoria compartida. Por lo tanto, por definición, cuando una memoria es compartida, no debe ser cachable. Bien. Se puede hacer si nosotros nos comprometemos a hacer el mantenimiento del caché. Y execute never, esto es para que si nosotros intentamos ejecutar código, una instrucción desde una memoria que no es permitida, nos mande una excepción. Perfecto. Entonces, es mucha información, lo sé, espero se esté digiriendo un poquito. Esta apenas es la introducción para que nosotros sepamos más o menos cómo está internamente nuestro procesador y sepamos cómo utilizarlo de forma correcta. Bien, entonces, por definición, la memoria que tiene aquí por definición el Cortex M7. El código es memoria normal. La SRAM interna, que es de la 0x 2 y 7 ceros hasta la 0x 4 y 7 ceros, es también normal. La memoria de la región de periféricos es device, es decir, que debe ser respetado el orden. El external RAM es normal, por definición. External device es de dispositivo, por definición. Tanto los periféricos como la memoria externa no pueden ser nunca ejecutados. El Private Peripheral Bus, que es los propios del Cortex, son ordenados. También no debe de cambiar el orden de ejecución. Y lo que implemente el vendedor o el fabricante va a ser también un dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo default que viene dado desde el inicio cuando arranca el procesador. Muy bien, nosotros tendremos que saber cómo modificarlo dependiendo de nuestras necesidades. Aparte, el caché. Recordemos que el caché puede ser también activado o desactivado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el código tiene caché política y caché white true. El SRAM tiene write back, write allocate, ¿de acuerdo? El external write, RAM, tiene write true, ¿de acuerdo? Write true significa que si ocurre algún cambio en el caché, si yo escribo en el caché, automáticamente lo va a guardar en la memoria RAM física, bueno, en la memoria física, tal cual. Esto hace que la coherencia de caché sea más fácil para el programador porque no se tiene que preocupar de hacer invalidar datos, etcétera. Entonces, hace más sencilla la coherencia y podemos compartir memoria con esta política de caché. Obviamente esto hace que el performance pueda disminuir en dado caso. Existe el write back. Si hay modificaciones en el caché, no lo va a excluir a la memoria física a menos que hagamos
a una invalidación de datos o que nosotros indiquemos que se escriba esos datos de nuevo hacia la memoria física, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos acá empezando. El formato que se utiliza es pequeña terminación, Little Endian Format. Muy bien, existe algunas instrucciones de sincronía para que esperemos hasta que se complete cierta operación para después seguir con la siguiente operación. Esto lo vamos a ver después. Esto es para nosotros sincronizar algunos procesos en el camino. Bien, como les indicaba el CMSIS, SIMSIS, tiene algunas cosas que nos permite ya accesar directamente sin necesidad de utilizar ensamblador. Ya están definidas algunas cosas interesantes propias del microprocesador. Es como un intrinsics de lo que sería un microprocesador de un fabricante específico. Ok, tiene modelos de excepciones hardware, que sería hardware faul, main manage, bus faul, usage faul. Bien, estas excepciones se pueden manejar cuando ocurre algo indebido en el procesador. Y después siguen los demás interrupciones desde el 16 hacia abajo. Muy bien. Muy bien, el vector de interrupciones es muy utilizado en todos los microprocesadores. El vector de interrupciones le manda o te direcciona a una función de interrupción. ¿De acuerdo? Entonces solamente tiene una localidad de memoria de 4 bytes, el cual va a tener la dirección a la cual vamos a direccionar cuando llegue la interrupción. Excelente. La priorización pues se maneja por medio del MBIC y todas las interrupciones pueden ser anidadas, ¿no? Si yo estoy haciendo o el procesador está realizando alguna interrupción de baja prioridad, llega una de mayor prioridad, va a suspender la interrupción de baja prioridad y entrará en la interrupción de mayor prioridad. Hay varios métodos para que no suceda esto, si es que no queremos que suceda. Entonces también eso lo veremos más adelante. Los registros de puntos flotantes están aquí, del S0 hasta el S15, que son los que guarda cuando nosotros utilizamos unidad de punto flotante, y después es como guarda la información o cómo guarda el contexto. Se fijan, cuando guarda el contexto, sí guarda todos los registros de punto flotante, guarda el registro de punto flotante que me indica si estoy utilizando o no punto flotante, guarda alguno el PCR y solamente guarda 4 registros generales normales: R0, R1, 2, 3 y R2. Entonces R4 a R11 no los guarda. Entonces cuando nosotros creemos nuestro sistema operativo, tenemos que guardar de R4 a R11 en el cambio de scheduler, ¿de acuerdo? Es algo muy importante. Guarda todo de punto flotante, pero no todos los de propósito general. Ok, entonces hay bastantes cosas que ver aquí. Ya se alargó bastante el tema. Entonces yo creo que dejaré el video hasta lo que sería... Bueno, voy a explicar esto último, que sería el modo para dormir. Existen dos: esperar por interrupciones y esperar por eventos. Ok, vamos a ver las dos cosas. Con esto no va a hacer nada el procesador hasta que una interrupción o un evento lo despierte. O sleep on exit. También podemos mandarlo a dormir después de una cierta actividad. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la sección 2, este video. Entonces en el siguiente vamos a ver las instrucciones. También eso es sumamente interesante. También yo creo que vamos a tardar bastante tiempo explicando algunas instrucciones muy buenas que incorpora el Cortex M7. Y al final vamos a ir viendo un periférico tras otro periférico ya en código, ¿de acuerdo?
Entonces, por el momento, por mí, sería todo. Espero empecemos a adentrarnos a este procesador y les interese y les vaya interesando su programación. Bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado el video y si es así, me ayudarán mucho suscribiéndose y dándole un like al video. Muchas gracias y hasta luego.